Nuestra siguiente actividad corresponde a la primera charla de esta jornada, que estará a cargo del doctor Marcos Zúñiga, quien es titulado de Magíster en Ciencia de la Computación de la Universidad Técnica Federico Santa María, obtuvo su PhD en Ciencias de la Computación de la Universidad Nicia Inria Sofía Antípolis, en Francia. Actualmente se desempeña como jefe de carrera de la carrera de Ingeniería Civil Telemática del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, y sus trabajos de investigación se relacionan con el seguimiento multiobjetivo, aprendizaje de eventos, geometría proyectiva para el modelado 3D e interacciones, y también en imágenes médicas. Dejamos con ustedes al doctor y colega Marcos Zúñiga. ¿Se escucha? Ahí sí, perfecto. Bueno, ahora sí, muy cordialmente bienvenidos a esta ya quinta edición del Congreso TIC, que en realidad ha sido una oportunidad muy interesante para ir avanzando en lo que ha sido el eje central de todos estos congresos, que es justamente empezar a visualizar cómo podemos aportar nosotros en conjunto, universidades, empresas y gobierno para propiciar el desarrollo de una nueva industria tecnológica nacional en miras de que Chile se vuelva un país desarrollado. Ese es más o menos el contexto general con lo que hemos estado trabajando en todos los congresos, y estos 5 años no han sido en vano, y eso es un poco lo que le voy a presentar el día de hoy. Pero antes quisiera tomarme una licencia, que no voy a poder todavía, porque creo que vamos a tener que hacerlo. Oh, no está. Creo que no está en el contexto. A ver, perdón. Supongo que el F5 el que falta acá. Me está pidiendo la tecnología. El F5 se va a apretar, pero vamos a ponerlo a mano. Ya. Ahí sí. A ver, ¿funciona? Ahí sí. Quería tomarme esta licencia para recordar a alguien que seguramente hubiera estado aquí participando con nosotros, muy de seguro en la organización del Congreso, una persona que toda la comunidad, primero de telemática, le tenía muchísimo cariño y aprecio, y yo creo que en realidad trascendió, por supuesto, a la carrera y al departamento. Estoy hablando de Carolina Jorquera, que lamentablemente falleció a principios de año, y por eso quería en realidad dedicar este Congreso TIC a ella, a su recuerdo. ¿Ya? Por eso que quería tomarme esa pequeña licencia, porque creo que se lo merece. Bueno, ahora, ¿qué les vengo a presentar yo? Bueno, en realidad, como les mencionaba, esto es un trabajo ya de bastantes años, de bastante tiempo, de irse conociendo, ir tomando confianza entre las distintas entidades que mencionaba, universidad, gobierno y empresas. Y en ese sentido, estoy muy contento de poder presentarles en realidad cuáles son esos primeros resultados de esa interacción. Y por lo mismo, en realidad, quería hablarles un poco de, en realidad, cuál es el camino que hemos seguido para llegar, en realidad, a estos primeros resultados en relación a esta interacción. Por eso yo les voy a hablar, en realidad, y aquí mi charla, como bien dice acá, se llama Hacia el desarrollo sistemático de una industria tecnológica nacional, que finalmente fue la guía, en realidad, de todos los congresos que hemos hecho previamente, ¿ya? Y en particular les voy a presentar una de las iniciativas que justamente son
están en una fase piloto en este momento, que es un nuevo programa de memorias multidisciplinarias de la Universidad Técnica Federico Santa María y justamente con el énfasis en la innovación y el emprendimiento en tecnología. Esto fue desarrollado en conjunto con colegas de distintos departamentos, Cecilia Reyes de Informática, Óscar Saavedra de Industrias, Marcelo Hurtado de Arquitectura y con el apoyo también del 3IA a través de Andrea Corbera. ¿Ya? En realidad es un proyecto que está en el marco de un MESESUB, que era de competencias transversales. En realidad este proyecto apareció un poco después. En realidad la idea ya venía del Congreso TIC 2011, en una charla que justamente diera el profesor Reinaldo Vallejos, que no sé si alcanzó a llegar, no, creo que no lo veo por acá, pero el colega Reinaldo Vallejos, fundador de la carrera de Ingeniería Civil Telemática, hizo una charla en su momento, justamente ya planteaba la idea de que en realidad podríamos entonces aprovechar toda esa capacidad técnica que estamos desarrollando en las universidades para dirigirnos a, en realidad, ser un aporte sistemático a la sociedad en cuanto al desarrollo de tecnología y ir propiciando entonces el desarrollo también permanente de una industria tecnológica. De eso vamos a estar hablando el día de hoy durante esta charla. ¿Ya? Así que bueno, es primero un poquito de contexto entonces, sobre todo hablar que, bueno, ya primero partió el Congreso TIC 2011 acá en la Santa María y de inmediato en realidad, y muy agradecido también de las universidades coorganizadoras, que también han creído mucho en la idea y en realidad también nos han apoyado bastante, ya ha ido itinerando entonces este congreso y este quinto año vuelve a casa, a la casa que lo vio nacer, así que eso también nos tiene muy contentos. Y siempre la guía base del congreso fue cómo llevar a Chile a ser un país desarrollado. Esa era la pregunta que nosotros nos hacíamos en su momento y por supuesto desde el punto de vista de nuestras capacidades, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, invitamos a la industria, al gobierno, a la universidad, e incluso ya veo a algunas personas que desde ese tiempo ya somos ya buenos amigos, justamente, porque de esa interacción en realidad empezamos a en realidad tener una relación de bastante confianza, lo que permite y propicia justamente que se pueda llevar adelante este tipo de iniciativas. Y la pregunta era, claro, bueno, nosotros entonces tal vez si nos integramos adecuadamente podríamos propiciar una nueva industria tecnológica nacional. Pero la pregunta es, ¿por qué querríamos eso? ¿Cuál era el contexto de pensar justamente que eso podría ser importante? Y la primera pregunta que hay que hacerse en realidad, tal vez muchos ya tienen una idea de esto, pero creo que es importante precisar es, en realidad, si queremos llevar a que Chile sea un país desarrollado, en realidad, ¿qué en realidad significa ser un país desarrollado? No hay consenso general en realidad en cómo determinar exactamente cuándo un país es desarrollado, pero sí hay tres ejes que podríamos decir que determinan en términos generales, pese a distintas métricas, que es ahí donde no está el acuerdo, pero en realidad hay tres elementos que son los que se miran para decir que un país es desarrollado. Uno es el ingreso por persona, que por supuesto para ser desarrollado debe ser alto. El otro es lo que se considera el desarrollo humano, que tiene que ver en realidad con la calidad de vida de las personas. Y un tercer elemento tiene que ver con el nivel de industrialización. Ya cuando hablamos de industrialización lo separamos en un modelo de 4 niveles. Podríamos decir que en realidad el énfasis en cuanto al desarrollo de los países industrializados que se consideran desarrollados está sobre todo en el cuarto sector de la economía, que es la llamada economía del conocimiento o economía de la información. ¿Ya? Y esto tiene que ver justamente con el desarrollo de nuevos productos y servicios, con la integración con el I+D, justamente aspectos que nosotros ya podríamos empezar a intuir que en Chile es incipiente, pero estamos recién caminando esa ruta. Ahora, según Andrés Oppenheimer, un connotado economista, el 2015 él mencionaba que en realidad, en base a diversos estudios, se podía determinar que Latinoamérica efectivamente es creativa. Pero la pregunta es, ¿qué nos falta entonces para encaminarnos al desarrollo? Y él indicaba dos cosas. Uno era la falta de educación que por supuesto propiciara adecuadamente el desarrollo tecnológico y por el otro lado el desarrollo tecnológico en sí. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ya habíamos dicho en realidad tal vez de dónde podíamos colaborar y la primera pregunta es si nosotros podríamos apuntar a permitir o propiciar que Chile se volviera en realidad un país industrializado, justamente apuntando a estas nuevas economías del conocimiento y la información.
Ahora un poco de datos para justamente contextualizar en realidad qué tan atrás estamos, cuánto nos falta. Yo creo que es la pregunta que nos debiésemos hacer, porque si tuviéramos el problema resuelto, tal vez no estaríamos discutiendo en estos momentos. Y primero, bueno, veamos qué pasa con el ingreso por persona. Si miramos los datos de la OCDE, nos podemos dar cuenta que en realidad nos queda bastante camino en comparación a los países de este conglomerado. Nosotros ya estamos en la posición 32 de 33. Ya eso es una señal que ya nos puede estar indicando que por este lado ya tenemos bastante camino por recorrer. En realidad, bueno, la medida que ocupa la OCDE se llama Net Take Home Pay y es una medida normalizada donde se descuentan también los impuestos y los descuentos por leyes sociales, así que realmente la plata efectiva que recibe la gente, y además, en realidad, bueno, está normalizado por el poder de compra de cada uno de los países, que por supuesto es diferente, ¿ya? Pero ya eso es una señal que en realidad nos falta bastante ya por ese punto. Ahora, si hablamos de desarrollo humano, y aquí, bueno, hay varias métricas que permiten medirlo. Las que propone la Organización de las Naciones Unidas, una de ellas es el HDI, el Human Development Index, y en ese caso en realidad estamos hablando de información ya de todos los países del mundo, y en ese sentido nosotros estamos en la posición 41. Bueno, los criterios son bastante diversos y tratan digamos, de agrupar montones de elementos que permitirían determinar en realidad cuál es la calidad de vida de las personas. Pero fíjense que aquí falta un elemento, ¿ya? Que es el tema de la desigualdad. ¿Ya? Aquí en estos criterios no está considerada la desigualdad y este es el primer índice que se propuso y que tenía esa falencia. ¿Ya? Aquí estamos en la posición 41 y fíjense que acá en este caso, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá andan más o menos parejos, otros países que ya intuimos que tienen una calidad de vida alta por el lado de Europa son claramente identificables. Al otro lado de la moneda tenemos a África en realidad con una muy mala calidad de vida. Pero no hablamos de la desigualdad y justamente lo que se propuso a continuación entonces fue un índice que permitiera normalizar en relación a la desigualdad y ahí nos pegamos una pequeña bajada también a una posición 48, pero fíjense que hay otros países que también que uno consideraría desarrollados que también están al debe en algunos de estos aspectos, digamos, para que vean un poco el campo. Así que en realidad en cuanto a desarrollo humano, en comparación a muchos países del mundo podríamos decir que no estamos tan mal. Pero por supuesto hay elementos cruciales como la desigualdad, que también se ataca desde el punto de vista de la diversificación económica. Y en eso también podemos colaborar si desarrollamos una industria tecnológica. Y bueno, el que ocupa la OCDE, el que está propuesto por la OCDE, se llama Better Life Index. Yo lo invito a visitar la página, por supuesto va a quedar disponible esta presentación para que tengan acceso. Es un esquema bastante interesante porque lo que permiten ellos justamente de todos estos criterios que están acá, estos 11 criterios, poder ajustar qué es lo que me interesa más en cuanto a ponderación de qué es lo que yo más valoro. Si yo valoro más que un buen trabajo, si valoro más buena habitación, uno puede jugar con estas ponderaciones y esta gráfica cambia. Esta gráfica que está acá es a igual ponderación de todos los criterios. Tenemos a Chile posicionado en el antepenúltimo, lamentablemente, en cuanto a calidad de vida. ¿Ya? Bueno, pero justamente es un poco graficar que en realidad no hay una sola respuesta para decir que un país es desarrollado o no, y en realidad hay distintos criterios también para analizar cómo poder llegar a ser un país desarrollado. Y finalmente nos falta la tercera dimensión para ser un país desarrollado, que es la industrialización. ¿Ya? ¿Cómo estamos en la industria chilena, según bueno, los últimos datos que hemos podido ir recogiendo? Que en realidad es una economía que en general responde a la gran mayoría de los países que por supuesto no son considerados desarrollados, que es muy centrada en servicios incluso que no tienen que ver necesariamente con la exportación, que tiene que ver con por ejemplo, incluso los rubros de alimentación, servicios financieros, esto está sobre todo centrado en eso. Por supuesto que cuando hablamos de exportación, y este es el 14% del PIB, estamos hablando del sector primario, que es bastante fuerte en cuanto a exportación en Chile, y el sector de la manufactura, que más o menos tiene un porcentaje similar. ¿Ya? Ahora, si hablamos del sector de la economía de la información, Fundación País Digital hizo un estudio hace poco, porque justamente de repente es muy difícil disgregar exactamente cuáles son los elementos del sector de la información, porque justamente el sector de las tecnologías de información en general es muy transversal, ataca a las distintas dimensiones también de los otros sectores. Entonces de repente es muy difícil separar, pero hicieron justamente el análisis
de cuál sería el porcentaje, digamos, del PIB que está relacionado con la economía de la información y llegaron aproximadamente a un 3%. ¿Ya? Y para tener una referencia, los países de la OCDE promedian un 6%, liderando Irlanda con un 11.2% y Corea del Sur con un 9.5%. ¿Ya? Así que, por supuesto, que eso también indica que nos falta camino por delante en ese aspecto, que somos también un país muy centrado en la extracción de materias primas, lo que por supuesto que también guarda relación con la concentración de las utilidades. Está concentrado muy poca gente, bueno, siempre se habla mucho de las 7 familias, yo creo que es algo que nosotros ya lo tenemos prácticamente en el discurso todo. Y lo otro es el tema de, bueno, cuánto invierte el gobierno en propiciar en realidad el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y en eso estamos más o menos en un 0.35% del PIB. Y el promedio de la OCDE es 2.4%. Así que esto es un poco para graficar, para situar por qué este es un problema que vale la pena enfrentar. O sea, realmente estamos en Chile todavía muy al debe en distintos aspectos. Pero no todo es malo, no todo es malo. ¿Ya? Bueno, si a mí me preguntaron hace 10 años si esta charla en realidad tenía el contexto adecuado, yo creo que no. ¿Ya? Yo creo que si hablábamos hace 10 años en la Academia de Innovación y Emprendimiento, incluso éramos mal mirados. ¿Ya? Éramos, primero, bichos raros. Segundo, en realidad, era considerada una tarea incluso poco deseable en la estructura del modelo de carga de un profesor. ¿Ya? Pero, por supuesto, entendiendo la importancia que tiene para el país, las universidades no se pueden quedar ajenas, en realidad, a tratar de, justamente, hacer que Chile crezca. Y en ese sentido, nosotros pensamos, y con bastante propiedad, que en realidad el contexto ahora es bastante diferente. Nosotros, por ejemplo, vemos iniciativas de Corfo, de CONICET, de MESES, bueno, ahora hay un proyecto que se llama Ingeniería 2030, por ejemplo, que está muy orientado incluso a la educación, emprendimiento, al cambio en mallas curriculares en las universidades, orientadas a que los ingenieros tengan otras capacidades que le permitan no solamente emplearse ahora en lo que son las empresas existentes, sino que también ahora generar riqueza, ¿ya? Generar riqueza, generar nuevos productos, generar nuevos servicios. A eso apuntan por lo menos lo que está dando como señal el gobierno, que a mí me parece muy interesante que ahora aparezca un ministro ya relacionado directamente con la tecnología, y también, por ejemplo, a nivel del gobierno regional tenemos iniciativas muy interesantes en cuanto a la agenda de innovación que ellos han definido, con metas muy claras y muy relacionadas también con el desarrollo tecnológico. Por el lado de los emprendedores, bueno, es cosa de ver el entorno, cómo aparecen los eventos de emprendimiento, cómo estos eventos también se vuelven cada vez más masivos, porque hay un interés creciente en participar del desarrollo productivo del país. Y también, por ejemplo, no sé, creo que hay aproximadamente, ya en la quinta región hay unos 5 o 6 espacios de cowork privados incluso, que están también cambiando la mirada de cómo se trabaja ahora con tecnología. Empieza a integrarse, a generarse esto que llaman el ecosistema, donde empiezan a interactuar distintas empresas, startups, digamos, en pos de enfrentar también problemas más grandes. Y por el otro lado, la universidad, tal como decía, por ejemplo, hay proyectos que han sido concursados y que están en la línea también de ir revisando cuál es la importancia también de la innovación en el emprendimiento, y en ese sentido ya se le empieza a dar más relevancia a nivel curricular. Empiezan también a salir los distintos centros de excelencia. Aquí tenemos STVAL, AC3E, que también están muy alineados con la transferencia tecnológica, ¿ya? Porque por un lado, claro, la idea es desarrollar la industria tecnológica, pero desarrollar una industria con sentido. Nosotros tenemos también muchas falencias a nivel de la sociedad que están ahí, muchas oportunidades que en realidad es cosa que nos articulemos, y justamente estos espacios son para eso, nos articulemos para que podamos entonces tomar estos desafíos y darle solución y mejorar la sociedad también. Esa siempre fue la idea. Y por supuesto el rol que han tenido las incubadoras, que han facilitado el hecho de que los startups comiencen a salir. Pero bueno, ese es el camino, pero ahora sí, vamos a lo concreto, ya en cuanto a la presentación. Ese era todo el contexto, pero esta es la propuesta. Ya, la propuesta que nosotros tenemos inicialmente, y lo que les voy a presentar ahora, es un nuevo esquema de memorias multidisciplinarias, y la idea es que estas memorias multidisciplinarias entonces enfrenten desafíos reales de la sociedad.
es un nuevo esquema que estamos probando en un programa piloto. Ya este año, a partir de aproximadamente abril, partimos ya con un grupo de estudiantes que ya se los voy a presentar también acá a través de la presentación. ¿Ya? Así que el objetivo del proyecto que les voy a presentar ahora era que el último año de las carreras de la Universidad de Santa María se dedicaran a la formación de equipos multidisciplinarios, y la idea entonces era el desarrollo sistemático de productos y servicios del ámbito tecnológico. Por supuesto que en el caso de la Santa María, sobre todo nuestro énfasis, nosotros tenemos una gran capacidad técnica, pero justamente la articulación es lo que estamos fallando. Cómo en realidad ocupar ese conocimiento técnico, darle la comprensión a los estudiantes en relación a cuáles son en realidad los desafíos que ellos podrían enfrentar y que podrían mejorar la sociedad. Y en ese sentido entonces nos enfocamos a levantar desafíos reales y que son tanto propuestos por la industria privada como por la sociedad, gobierno, y entonces poner eso a disposición de los estudiantes en este nuevo esquema de titulación. Entonces al principio los estudiantes podrán entonces, ya pudieron en realidad, podrán en realidad las futuras ediciones seleccionar entre estos proyectos en realidad cuál es el de su mayor interés. Entonces va a haber una motivación especial, ¿ya? Entonces en realidad hay tres ejes acá que tienen que ver con en realidad el modelo general de lo que estoy conversando. Uno es la formación en habilidades técnicas y transversales necesarias. No es solamente tomar un equipo de estudiantes que no se conocen, de disciplinas distintas, a desarrollar un proyecto complejo. Realmente, si estuviéramos haciendo eso, yo creo que ustedes fácilmente dirían, oiga, no es la manera, y nosotros concordamos, no es la manera. Necesitamos formación para que aprendan a conversar entre distintas disciplinas y tengan los elementos necesarios para comprender cuál es el valor de la distinta disciplina en un equipo multidisciplinario. ¿Ya? Y para eso, bueno, voy a hablar un poco del esquema de formación más en detalle. Lo otro, muy importante, y tiene que ver con el tiempo de dedicación. Ya hay gente que prácticamente de la cuna viene con la intención de impactar el sector productivo, de desarrollar nuevos productos y servicios. Pero en realidad, por lo menos en esta universidad y en muchas universidades, lo que ocurría era, bueno, si yo tomo esa decisión, probablemente voy a tener que dejar de lado ciertos cursos porque el tiempo de dedicación en realidad no me va a permitir cumplir en ambas cosas. Entonces, ya hay una buena señal en relación al reconocimiento académico, en el sentido de que esas personas que ya estaban motivadas van a tener el reconocimiento. Le estamos diciendo a la universidad, esto es importante, esto nos interesa que lo hagan. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo también, por supuesto, para motivar a los estudiantes que tal vez no están seguros y no tienen por qué estarlo, digamos, a esta altura, de si es que en realidad les va a interesar el camino de la generación de riqueza o de emplearse en la industria existente. En realidad, de todas formas, el reconocimiento académico permite que todos puedan pasar por la experiencia. Y tercero, por supuesto, la motivación es muy importante. El hecho de resolver desafíos de impacto real, donde ver que la solución, el resultado está impactando realmente en algo concreto en la sociedad, también es un aspecto muy motivante. Y por supuesto que también está acompañado por expertos y la idea es que puedan enganchar con financiamiento. En eso nos ha ayudado mucho el 3IE a través de la incubadora. ¿Ya? Entonces, los tres objetivos del proyecto en sí, por supuesto, del lado de la universidad, primero es la formación, ¿ya? Pensando en los profesionales para estos nuevos desafíos del mundo, y saldar una deuda pendiente, ¿ya? Que es el vínculo activo con la sociedad. Esa es una deuda probablemente de toda la academia y que en realidad el gobierno también nos está ayudando justamente a subsanarla a través de proyectos como Ingeniería 2030. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en realidad no podríamos decir que, por supuesto, en realidad está recién partiendo el emprendimiento y la innovación desde las universidades, pero sí estábamos en un esquema más bien de cazador-recolector. Gente que estaba motivada inicialmente, o sea, ya tenía la motivación, sabía que iba a hacer eso, lo toman las incubadoras ya con la idea más o menos formada y tratamos de levantar una startup. Aquí es diferente. Todos tendrán la oportunidad de recibir la formación apropiada para poder hacerlo, probar el camino con acompañamiento adecuado. Entonces, de manera sistemática, cambiamos al modelo entonces de cazador-recolector a agricultura del conocimiento, donde entonces ahora, de manera sistemática, podríamos generar entonces productos, servicios y empresas tecnológicas. ¿Ya? Esa es la idea. Y, por supuesto, esta es la visión. La visión era generar una nueva industria tecnológica nacional con el contexto que les di previamente. ¿Ya? Y este es el modelo.
¿Ya? Aquí estamos hablando de cosas, lo que me gusta de lo que le estoy pensando ahora, y por eso me motiva mucho, es que esto es tan concreto como que ya se está haciendo. ¿Ya? No, aquí no estamos diciendo algo que tenemos la idea de realizar. Sobre todo en estos proyectos, imagínense, estamos hablando del 2011, requiere un convencimiento enorme para llevar esto adelante, sobre todo en una universidad. Ustedes, no sé, bueno, si los que conocen bien esta universidad, que son muchos de los que están acá, sabrán que es una universidad en cuanto a gobernanza bastante horizontal. Eso significa que cada académico que está participando del proyecto tiene que estar absolutamente convencido de que en realidad los objetivos que se están planteando son de interés para la universidad y son de real motivación. Así que en realidad decir en realidad que se levantó ya es un gran mérito. Y de aquí a ahora en realidad es un proceso iterativo de ir mejorando el proceso. Esta instancia también, la idea es justamente que ustedes puedan aportar en eso. Si de lo que yo estoy diciendo después, por ejemplo en el círculo de diálogo, a ustedes les parece que podrían haber mejoras, por favor no se detengan en hacerlo. Este es un proceso que tiene que ir mejorando en el tiempo, llegar a un estado estacionario donde esto en realidad, bueno, después vamos a hablar de la proyección en realidad, la idea es que esto se pueda escalar a nivel nacional. Entonces tenemos que irlo depurando. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que ir depurando? Porque todavía no he dicho de qué se trata esto. Ya, primero entonces, como les decía, en realidad la interacción tiene que ser con los diversos actores. Levantamiento de desafíos, es lo primero. Hacemos eventos de levantamiento de desafíos, incluso ahora, más tarde vamos a poder participar, todos los que quieran participar en levantamiento de desafíos, por el lado de las empresas que estén participando, por el lado del gobierno también, los representantes que puedan, entonces, ayudarnos a levantar nuevos desafíos para trabajar en conjunto con nosotros. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un modelo, entonces, donde primero, entonces, se genera un pool de desafíos en distintos eventos y después se llama a los estudiantes a presenciar, por ejemplo, charlas cortas de los distintos desafíos que se vayan levantando y en base a eso los estudiantes pueden definir prioridades. Es decir, me gusta más este proyecto, este me motiva más y en base a esas prioridades nosotros lo que hacemos y lo ayudamos es a formar equipos. ¿Ya? Y en base a esos equipos durante todo un año, en el contexto de la memoria de último año, entonces, vamos desarrollando las distintas etapas del proyecto a través de la definición del problema, diseño preliminar, prototipo y solución, y estas etapas en realidad van siendo retroalimentadas con los actores que estén participando del proyecto. Entonces, bueno, vamos a hablar del esquema de metodología un poquito más adelante. ¿Ya? Bueno, tenemos la formación y guías técnicos que acompañan el proceso, tenemos productos, servicios y startups, por supuesto, saliendo. Bueno, esto no quiere decir que todos los proyectos necesariamente terminen con una startup. Pero por supuesto que vamos a propiciar y permitir que en la medida que los equipos sigan motivados con el proyecto, que puedan continuar también en realidad con una empresa incubada. Y por supuesto al mismo tiempo los estudiantes consiguen su memoria. Este es el esquema de formación con el que estamos trabajando ahora. Nosotros trabajamos con un esquema de formación just in time, vale decir, le enseñamos algo, lo aplican de inmediato al proyecto en el contexto que lo requieran. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos líneas, por ejemplo, de formación en innovación, con distintos elementos como con cuál metodología trabajar, que vamos a hablar un poquito más adelante de la metodología Scrum, elementos legales en relación al producto y a la empresa, la interacción, porque tenemos que generar convenios con las distintas entidades, elementos de modelo de negocio, design thinking, bueno, aquí ustedes pueden ver en realidad que son bastantes elementos, y el segundo semestre ya estamos hablando un poco más del ámbito del emprendimiento orientado a la posible generación de startups. Y acompañados, por supuesto, de también aprendizaje en competencias transversales que permitan entonces que se genere el diálogo apropiado entre los estudiantes y también habilidades que también están algo postergadas en el desarrollo curricular actual. Ya, esa es la propuesta con que hemos estado trabajando y, por supuesto, todo esto acompañado de guías técnicos, coaching y mentoring, que también son los profesores del programa. Los equipos en realidad son equipos multidisciplinarios que por supuesto tienen que ser ajustables a la naturaleza del proyecto, dependiendo de la disponibilidad de proyectos que tengamos en realidad, es en realidad lo que entonces, digamos, los estudiantes que podrán entonces estar interesados porque van a requerir distintos perfiles. Nosotros hemos definido más o menos que los equipos deben ser entre 4 o 5 estudiantes. De hecho, actualmente hay equipos de 4 y 5 estudiantes también. ¿Ya? Y un ejemplo de estructura, por ejemplo, del perfil técnico que son todas las carreras que no están nombradas acá, que, bueno, informática, telemática, electrónica, mecánica, bueno, tendría que nombrar a todas, pero creo que entienden la idea. Esas son las que consideramos perfil técnico y tienen que ver sobre todo con la naturaleza de la problemática.
Un perfil de negocio industrial y comercial que normalmente es transversal a la problemática, un estudiante, y en el perfil de diseño, un estudiante de diseño, producto, arquitectura también es parte del equipo, dependiendo de la naturaleza del proyecto. ¿Ya? Por cada estudiante se requiere un profesor guía, así que eso no cambia en relación a las estructuras actuales, pero la gracia es que ahora el profesor guía también puede asesorar al equipo. Entonces eso también se vuelve bastante más interesante y tenemos un coach de la industria que en general también está relacionado con la contraparte. ¿Ya? Ahora en cuanto a modelo de interacción, porque claro, tenemos montones de modelos que podemos aplicar, pero para que sea justamente más dinámico, la idea es que en realidad sea una interacción fluida. Y en ese sentido, lo que nosotros por eso propusimos una metodología ágil, que es la metodología Scrum, que estamos utilizando, y que justamente la idea es que es una metodología de ciclos cortos. Es interacción permanente con la contraparte para ir depurando la orientación del proyecto. Bueno, aquí un poco más de detalle en cuanto a los entregables. Tenemos seguimiento frecuente a través de bitácoras, y esas mismas bitácoras que se van desarrollando permiten desarrollar la memoria. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Actualmente tenemos 6 equipos, 20 estudiantes, y estas son las carreras participantes. Tenemos del perfil técnico, electrónica, telemática e informática, ingeniería comercial e industria en el perfil de negocios, y en el perfil de diseño tenemos estudiantes de arquitectura y diseño de productos ya participando. ¿Ya? Por supuesto que nuestra idea es que terminen participando en realidad todas las carreras de la universidad, primero que todo. Y bueno, tenemos tanto vinculación con empresa privada como organizaciones públicas, en este caso el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que está trabajando con nosotros en 3 proyectos bastante interesantes en distintas capas, por ejemplo, en sensorización, en mejoramiento de la calidad de la experiencia de los usuarios, por ejemplo, del transporte público, y por el otro lado de la visualización de la información del Ministerio de Transporte. Ahí tenemos 3 proyectos. Este proyecto que está acá con Dimension Data es un proyecto relacionado con Smart Metering, ya que es la medición inteligente de los dispositivos tradicionales de, por ejemplo, luz y agua. SecuritySat, una empresa de seguridad que está trabajando con un equipo de estudiantes para desarrollar una aplicación que, bueno, ha salido bastante publicitada, que es una aplicación para, que es como un Waze de la delincuencia, ya que van a poder ver en la ExpoTIC, que voy a hablar a continuación, y también trabajando con Microsoft, sobre todo un proyecto más relacionado con los nuevos espacios de desarrollo de empresas para las empresas tecnológicas. Bueno, estos son los chicos que están trabajando actualmente, para que también van a poder conocer en la ExpoTIC hoy jueves a las 14 horas, donde van a poder conversar con ellos para que ellos les cuenten un poco más de qué se tratan estos proyectos y cómo ha sido hasta la fecha esta experiencia, que es, por supuesto, nuestra primera edición, y cuáles son nuestras proyecciones, y con esto termino. ¿A dónde queremos llegar con esto? Hay varios ejes en realidad. Cuando hablamos del alcance, primero que queremos que, es muy relevante, y en esto tiene que ver mucho el proyecto de Ingeniería 2030, queremos que en realidad todos estos conceptos, toda esta formación sea transversal a las mallas curriculares. Ahora estamos hablando del último año, pero ¿por qué solo el último año? Podemos integrar el desarrollo sistemático de las distintas competencias necesarias para llegar en realidad a poder hacer mayor impacto a nivel de los productos y servicios que estemos desarrollando. Ahora, por supuesto, no tenemos idea qué les falta todavía. Y para eso también este proyecto que estamos proponiendo acá sirve, porque nos permite entender cómo están entrando los estudiantes al programa para establecer entonces cuáles son las necesidades a nivel de la malla curricular en general. Hay otras iniciativas en el contexto de Ingeniería 2030 que incluso están desarrollando tempranamente en el primer año en ingeniería, en introducción a la ingeniería, y bueno, me imagino que no estoy seguro si introducción a la arquitectura también debiese entrar, digamos, al esquema. La idea va a ser que los estudiantes ya tengan una iniciación temprana al desarrollo de productos tecnológicos, ya desde el primer año. El colega Werner Kreixel, de hecho, ya ha estado trabajando en un piloto hace bastante tiempo con ingeniería civil telemática. Por el otro lado, bueno, tenemos, por supuesto, que queremos escalarlo primero a todas las carreras de la UTFCM, pero no primero, en realidad esto puede ser en paralelo. La idea es que se vayan sumando otras universidades del país. Las otras universidades organizadoras, bueno, han sido de gran apoyo y nos han acompañado también en este proceso. Y ellos también están mirando justamente estos resultados para ver la posibilidad también de implementarlo a nivel nacional, porque si justamente queremos impactar una industria tecnológica, no hay otra forma que hacerlo en conjunto. No nos la podemos solo, es imposible. Y bueno,
también, bueno, han habido conversaciones que esto, por supuesto, que puede ser después escalado. Sigamos soñando a Latinoamérica. Ya a nivel de los desafíos, integrar, por ejemplo, los desafíos a investigadores y académicos para potenciar el I+D. Investigación con sentido, apuntando a mejorar la sociedad. Coordinación con gobierno, coordinación con sector privado, financiamiento de Corfo, Fondes y otros fondos para que sistemáticamente hagamos crecer esto y los participantes, estudiantes de posgrado, profesionales que hayan salido, que se puedan integrar también a los equipos. Y cuando ya otras universidades se han sumado, hacer cruces interuniversitarios. No tenemos todas las disciplinas, ninguna universidad tiene todas las disciplinas. Podemos trabajar en conjunto entonces para complementarnos. Y por supuesto, propongan mejoras. Nosotros lo vamos a escuchar, estamos aprendiendo del proceso. Con eso quería terminar, solamente cerrar con algunos agradecimientos. Primero partiendo por el equipo de difusión que han hecho un trabajo fantástico, 30 estudiantes que se lo han jugado con todo y yo quisiera darle mis más sinceros agradecimientos. Y por supuesto también el apoyo del Departamento de Electrónica y los colegas en particular del área telemática que por supuesto han siempre apoyado mucho en realidad todas estas iniciativas. La Dirección de Enseñanza y Aprendizaje liderada por don Hugo Alarcón, que justamente está a cargo del eje de Ingeniería 2030, que también nos ha dado bastante apoyo, la dirección también de vinculación con el medio por parte de Patricio Núñez y, por supuesto, en realidad la dirección central de la universidad que permitió financiar este evento. Muchas gracias por su paciencia. Ha sido un placer hacer esta charla para ustedes. Agradecemos a Marcos Zúñiga por su presentación y daremos entrega de un reconocimiento.